Aquí hay una realidad, y es que hubo un partido, que fue el Partido Socialista, que ganó unas elecciones, y hay una serie de partidos, el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, que se han puesto en contra y han boicoteado la posibilidad de que haya un gobierno en este país. Y eso provoca una repetición electoral. Extremadura necesita un gobierno en España que dé estabilidad, y un gobierno que dé estabilidad y que además se lleve bien con el actual gobierno de Guillermo Fernández Vara, pues creo que a todos los extremeños lo que nos interesaría es un gobierno de Pedro Sánchez a partir de las próximas elecciones. Y Podemos ha rechazado por tercera vez un gobierno progresista. Lo decía ayer Íñigo Errejón. Íñigo Errejón decía ayer que si él hubiera sido líder de Podemos, claro que no hubiera rechazado la oferta que en su día le hizo el Partido Socialista. ¿Por qué ahora Podemos se ha emperrado en lo del Consejo de Ministros cuando hay muchísimas posibilidades para poder hacer un gobierno de izquierdas progresistas para la gente trabajadora, para la gente humilde? Yo creo que Podemos ha tenido una oportunidad histórica y ojalá en el futuro no se tenga que arrepentir de la decisión que ha tomado en estos últimos 2 meses.